En agosto de 2013, una joven enfermera de 26 años desapareció en las montañas rocosas de Colorado. Su nombre era Rachel Morgan. 3 días después de su partida, cuando no regresó a su turno en el hospital, sus compañeros alertaron a las autoridades. Los equipos de búsqueda encontraron su tienda de campaña colgando de un árbol a una altura imposible de alcanzar. Los perros rastreadores perdieron el rastro cerca de un barranco. Nadie imaginaba entonces que su cuerpo aparecería meses después, suspendido por cadenas oxidadas en lo más profundo del bosque de pinos. Esta es la historia de Rachel Morgan y del hombre que convirtió la naturaleza en su cámara de tortura. El 12 de agosto de 2013, poco después de las 6 de la mañana, Rachel Morgan salió de su apartamento en Boulder, Colorado. Llevaba una mochila verde oscuro y en el maletero de su Toyota Corolla blanco había una tienda nueva, un saco de dormir, provisiones para 3 días y un termo con café recién hecho. Para ella, este viaje representaba un escape necesario. Después de meses de turnos dobles en el hospital y el estrés de una ruptura reciente, necesitaba el silencio que solo las montañas pueden ofrecer. Rachel había planeado una caminata de 3 días por el sendero Bear Creek en las montañas rocosas. Una ruta conocida pero exigente debido a los cambios de elevación y la densidad del bosque. Era una excursionista experimentada. Había preparado todo con anticipación, revisó el pronóstico del tiempo, marcó en su mapa los lugares para acampar y dejó su itinerario detallado con su mejor amiga, Sarah Mitchell. Antes de partir, Rachel llamó a Sarah. Su voz sonaba tranquila por teléfono. «Solo serán 3 días. Necesito desconectarme de todo». «¿Vas sola?», preguntó Sarah con preocupación. «Sí, pero es una ruta corta. Estaré bien». Alrededor de las 8:30 de la mañana, Rachel se detuvo en una gasolinera cerca de la ciudad de Estes Park, en las afueras del Parque Nacional. Una cámara de seguridad la grabó mientras cargaba combustible. Compraba una barra de granola y una botella de agua. El empleado de la gasolinera recordaría después que la joven parecía relajada, amable, sin señales de ansiedad. Esta sería la última vez que alguien la vería con vida. El camino hacia el inicio del sendero serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla y bosques de pinos. Más tarde, un excursionista de mediana edad de Wyoming declararía que vio a Rachel alrededor de las 11:00 de la mañana cerca de un puesto de información. Ella estaba estudiando su mapa, mirando las nubes bajas que cubrían las cumbres. «Parece que va a llover», le dijo. Él respondió que seguramente despejaría por la tarde. No volvió a verla. Alrededor del mediodía, las nubes se espesaron y cayó una lluvia ligera sobre las montañas. 2 excursionistas que caminaban por la parte baja del sendero afirmaron haber visto a una mujer con un impermeable gris caminando con paso firme y seguro. Uno de ellos recordó su andar tranquilo, sin prisa ni pánico. Rachel debía comunicarse esa noche. Había planeado enviar un mensaje de texto cuando encontrara un lugar para acampar, pero la señal en el área era débil y su teléfono, como se descubriría después, se quedó sin batería durante el día. A la mañana siguiente, Sarah le envió el primer mensaje. No hubo respuesta. Rachel no regresó a casa el domingo por la noche como estaba previsto. El hospital donde trabajaba notó su ausencia el lunes por la mañana. Sus colegas intentaron llamarla, pero sin éxito. Al principio, Sarah pensó que tal vez se había retrasado por el clima, pero a medida que pasaban las horas, su preocupación se convirtió en alarma. El 15 de agosto, Sarah llamó a la policía. El oficial de turno le preguntó cuándo se suponía que su amiga debía regresar. «El domingo», respondió Sarah. «Rachel siempre es puntual. Si no apareció es porque algo malo pasó». Esa tarde, una patrulla revisó el estacionamiento del inicio del sendero. El Toyota Corolla blanco de Rachel estaba estacionado allí, como si la dueña solo hubiera salido por un momento. Dentro del vehículo había una billetera, una cámara fotográfica, una botella de agua y una chaqueta doblada.
Las ventanas estaban cerradas, sin signos de robo o forcejeo. Todo parecía demasiado tranquilo. En el reporte, el oficial escribió: "El vehículo no fue abandonado, sino dejado. Las llaves están ausentes. No se encontraron signos de manipulación. Presumiblemente, la propietaria salió a la ruta y no regresó". A la mañana siguiente, el primer equipo de rescate partiría hacia el sendero. Pero en ese momento, mientras la niebla descendía sobre las laderas de las montañas rocosas al amanecer, nadie se había dado cuenta de que Rachel Morgan no estaba simplemente perdida. Su ruta, su horario e incluso el mapa que había trazado con sus propias manos desaparecerían con ella. Y todo lo que quedaría sería el silencio en las montañas, donde los pasos ya no resonaban. El 16 de agosto de 2013, temprano por la mañana, una niebla espesa se extendía sobre las montañas rocosas. El aire era húmedo y pesado. Incluso los pájaros guardaban silencio. Esa mañana, el teléfono sonó en la estación de policía de Estes Park. La voz de Sarah Mitchell sonaba temblorosa y rápida. Mi amiga no regresó de su excursión. Se llama Rachel Morgan. Debía estar en casa el domingo. Esta era la segunda vez que Sarah llamaba. El oficial de turno respondió con un tono monótono, casi indiferente: "Espere otro día. Tal vez solo se retrasó. La gente pierde señal en las montañas con frecuencia". Pero la voz de Sarah era firme. Ella conocía a Rachel. Conocía su hábito de reportar cada detalle. Nunca desaparecería sin avisar. El oficial anotó el nombre y la fecha y comentó brevemente a su colega: "Otro caso de turista solitaria. Lo revisaremos mañana". Al día siguiente, la directora del hospital donde Rachel trabajaba llamó a la estación de policía. La enfermera no había llegado a su turno sin dejar ningún mensaje. Solo entonces, el caso recibió el estatus de posible desaparición. El mismo 17 de agosto, llegó al parque el primer equipo de búsqueda. 8 rescatistas con perros, 3 guardabosques y un oficial del departamento del sheriff. Comenzaron a recorrer el sendero que Sarah había indicado que Rachel planeaba seguir. La lluvia del día anterior había dejado charcos y un fuerte olor a musgo húmedo. La niebla permanecía entre los pinos y el sonido de sus pasos se ahogaba en el aire denso. Durante la primera milla del recorrido, solo encontraron pequeñas huellas, hojas arrugadas, un pedazo de plástico de un empaque de comida. Uno de los perros captó brevemente un rastro, pero lo perdió cerca de un árbol caído. Por la tarde, los rescatistas llegaron a un lugar donde el sendero se dividía en 2 direcciones, una hacia el arroyo Pine Valley y otra hacia un antiguo refugio de cazadores. Eligieron la primera ruta. A unos cientos de metros del cruce, el perro se alertó nuevamente. Aulló y se detuvo cerca de un árbol. Una mochila verde oscuro colgaba de una rama gruesa a unos 2 metros de altura. No se notaba de inmediato porque se confundía con la corteza. Uno de los rescatistas levantó un palo y la bajó con cuidado para no dañar las evidencias. Dentro estaban las pertenencias de Rachel: un botiquín de primeros auxilios, una linterna, una pequeña libreta, comida y documentos. Todo parecía limpio, seco y cuidadosamente empacado. No había señales de lucha o prisa. A unos pasos del árbol, vieron algo aún más extraño. En el suelo, bajo un tronco doblado, había una tienda de campaña plegada y un saco de dormir. Ambos estaban ordenados, como si hubieran sido inspeccionados, pero el lugar donde yacían era completamente inadecuado para acampar. Una pendiente inclinada, raíces que sobresalían del suelo y un barranco empinado cerca. Incluso un excursionista experimentado no lo habría elegido para pasar la noche. El jefe del equipo, el oficial Matthew Harris, escribió en su informe: "Los objetos no son consistentes con el comportamiento de una persona que planea acampar. Parece un evento escenificado". Ordenó una búsqueda en un radio de media milla alrededor del área. Para la noche, la lluvia cubrió el valle. Los perros trabajaron hasta el anochecer y parecían haber perdido toda dirección. Finalmente,
Uno de ellos captó un rastro corto, una línea delgada de olor que conducía al norte, profundo en el bosque. Los rescatistas lo siguieron durante aproximadamente una hora, hasta que el perro se detuvo repentinamente cerca de un gran peñasco cubierto de musgo e hiedra silvestre. Estaba dando vueltas en círculos, gimiendo y acostándose en el suelo como si hubiera perdido su orientación. Los oficiales rodearon el peñasco por todos lados, pero no encontraron nada, ni un solo pedazo de tela, huella de zapato o marca de arrastre. El suelo alrededor de la roca era denso, y la lluvia se había borrado cualquier huella. Esa noche regresaron a la base sin resultados. Los días siguientes, la búsqueda se amplió. Se unieron voluntarios y 2 grupos más con perros rastreadores. Usaron cámaras térmicas, peinaron barranco tras barranco, revisaron las orillas del río y antiguos refugios turísticos. No aparecieron nuevos rastros. Lo único que se repetía en los informes era el silencio. Incluso los animales evitaban el área. 5 días después, la madre de Rachel, la señora Margaret Morgan, se unió a los buscadores. Llegó desde otro estado sosteniendo una fotografía enmarcada de su hija. Cuando le mostraron la mochila, solo susurró: ella nunca la habría dejado, nunca. Sus palabras se hundieron en los corazones de todos los que estaban allí. Al 6.º día, la búsqueda se detuvo debido al mal tiempo. La niebla se volvió tan espesa que la visibilidad no era mayor a unos pocos metros. Los rescatistas se retiraron, prometiendo regresar cuando mejorara el clima. Pero incluso cuando el sol volvió a salir sobre las montañas, no se encontraron más rastros. El informe oficial establecía: la búsqueda duró 7 días. El área fue examinada dentro de 3 millas del lugar donde se encontraron los objetos. La persona no fue hallada, probablemente desaparecida en un área remota. Para Sarah, estas palabras sonaban como una sentencia. Continuó llamando al departamento, pidiéndoles que no detuvieran la operación, pero recibió la misma respuesta: sin nuevas evidencias, no podemos hacer nada. Cuando pasó una semana y luego otra, la montaña volvió a sumergirse en el silencio. Los turistas evitaban el área, diciendo que era difícil respirar allí. Los guardabosques locales comenzaron a llamar a ese sendero la zona de Rachel. Ella desapareció entre los árboles que permanecían inmóviles como guardianes de un secreto. Y el bosque, que alguna vez pareció un refugio para ella, se convirtió en su tumba silenciosa, un lugar donde incluso los perros perdieron el rastro. Pasó más de un año. El verano de 2014 fue caluroso y sofocante, incluso para las montañas de Colorado. Los bosques de las montañas rocosas estaban casi sin viento, pesados por la humedad y el olor a agujas de pino. En esa mañana de septiembre, 2 hermanos, cazadores locales llamados Jake y Ryan Thompson, se adentraron en lo profundo de las montañas en busca de un ciervo. Conocían el área desde la infancia, pero esta vez fueron más lejos de lo habitual, persiguiendo a un venado herido que había desaparecido en la maleza detrás de una vieja cresta de piedra. Unas horas después del amanecer, ya estaban fuera de los senderos conocidos. La brújula señalaba obstinadamente hacia el oeste, pero la niebla y las copas densas distorsionaban los puntos de referencia. Los hermanos se detuvieron en un pequeño claro para recuperar el aliento. El silencio era extraño. No había canto de pájaros ni susurros, solo el crujido distante de ramas, como si alguien los estuviera siguiendo. «Parece que nos hemos perdido», dijo Jake, el mayor, mirando alrededor. «No veo marcas ni camino». «Regresemos», respondió el menor. «Cuando salga el sol nos orientaremos». Se movieron por la ladera, evitando con cuidado los árboles caídos. Media hora después, Ryan, que iba adelante, se detuvo repentinamente y levantó la mano. «¿Escuchas eso?», susurró. En algún lugar adelante en el bosque se escuchaba un tintineo suave de metal, corto y agudo, como si alguien hubiera jalado una cadena. Los hermanos se miraron. Jake avanzó, apartando las ramas con su carabina. Unos pasos más y lo vio.
Entre los viejos robles, en la sombra de la espesa hiedra, colgaba algo. Al principio pensó que era el cadáver de un animal grande, pero cuando se acercó, un escalofrío le recorrió la espalda. Era un esqueleto humano. El cuerpo estaba colgado boca abajo, suspendido por una cadena gruesa y oxidada. La cadena estaba sujeta en lo alto, enrollada alrededor de una rama de roble, y una soga estaba atada a los tobillos con los restos de cuerda. Los huesos que alguna vez fueron piernas eran blancos a través de los restos de tejido descompuesto. Los brazos colgaban flácidos y el cráneo apenas tocaba el musgo. Hojas caídas yacían alrededor mezcladas con restos de ramas y hiedra vieja que se extendía sobre los huesos como si tratara de ocultarlos de los ojos humanos. Ryan dio un paso atrás y se cubrió la boca con la mano. Dios mío, Jake, es un ser humano. El hermano mayor guardó silencio. Solo se inclinó para mirar el suelo debajo del cuerpo. Allí, en el pasto húmedo, algo pequeño brillaba. Una cadena delgada con un dije en forma de montaña. Jake la recogió cuidadosamente con 2 dedos. El dije estaba oscurecido por el tiempo, pero el patrón seguía siendo claro. «Este no es un cazador», dijo en voz baja. «Y no es un caso antiguo. Mira la ropa». Se podían ver fragmentos pálidos de material gris claro en los restos de tela que se habían conservado en los huesos. Las costuras aún se mantenían y la cremallera no se había oxidado completamente. Estas chaquetas solo se vendieron hace unos años. Dieron unos pasos hacia atrás. Ambos sabían que no debían tocar nada. Jake encendió la radio, pero casi no había conexión en las montañas, solo un silbido. Tuvieron que regresar al camino más cercano para llamar al sheriff. Pero antes de irse, Jake miró la escena nuevamente. El roble del que colgaba el cuerpo era viejo, poderoso, marcado por un rayo. Había marcas metálicas en la corteza, como si la cadena se hubiera apretado más de una vez. Quien hizo esto, dijo, sabía que nadie encontraría este lugar. Les tomó a los hermanos más de 2 horas llegar al camino. Cuando finalmente llegaron a la civilización exhaustos, el sol ya se estaba poniendo. Por la noche, oficiales del departamento del sheriff y el médico forense del condado fueron al bosque. Los hermanos Thompson regresaron para mostrarles el camino. El área resultó ser inaccesible. El coche patrulla se detuvo a 1 milla de distancia y todos continuaron a pie. El oficial Harold Knox, quien dirigió la operación, escribió en su informe: el cuerpo fue encontrado colgando de una cadena metálica. La ubicación está aislada sin medios aparentes de acceso. Probablemente el crimen fue intencional. El experto forense trabajó bajo un foco. Retiró cuidadosamente la cadena de la rama, registrando cada movimiento en cámara. Los huesos eran ligeros y secos. Según la línea de tiempo, la muerte ocurrió hace aproximadamente 1 año, lo que coincidía con el momento de la desaparición de Rachel Morgan. Cuando el experto examinó el dije, no hubo duda. Era el que usaba la enfermera desaparecida. En el auto de la policía, se les pidió a los hermanos que describieran todo lo que habían visto. Ryan habló esporádicamente, evitando los detalles. Simplemente estaba colgando como un trofeo. Jake permaneció en silencio, apretando los puños. El informe establece: ambos testigos están en shock. Probablemente la primera reacción es miedo, luego discutida. El comportamiento es consistente para un caso de descubrimiento repentino de un cuerpo. El cuerpo fue enviado a un laboratorio en Denver. En el camino, la cadena traqueteaba pesadamente en el maletero, dejando manchas oxidadas en el piso. La niebla del bosque se disolvió lentamente detrás del convoy y parecía que la montaña una vez más estaba ocultando sus secretos. A la mañana siguiente, la noticia del terrible descubrimiento se extendió por el distrito. Los periódicos escribieron brevemente: restos humanos descubiertos en área inaccesible. La identificación está en curso, pero los lugareños ya sabían de quién eran esos restos. Para ellos, la historia de Rachel Morgan no terminó hace 1 año. Solo estaba esperando a que el bosque abriera su boca y hablara. Y ahora
había hablado, y lo que reveló fue el horror congelado en el silencio de un roble que había visto más que cualquier humano. Parte 4. La investigación. El examen realizado en un laboratorio de Denver tomó varias semanas. Cuando los resultados llegaron a la oficina del condado, el caso de Rachel Morgan dejó oficialmente de ser una desaparición en las montañas y fue categorizado como asesinato en primer grado. El informe del médico forense fue breve pero despiadado. La muerte fue causada por un golpe en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente y pesado. En el momento del golpe, la víctima estaba de pie o sentada y el atacante estaba detrás. No había señales de defensa. Esto significaba solo una cosa: el golpe fue repentino. Después de la muerte, el cuerpo fue colgado boca abajo. No había lesiones en los huesos que pudieran indicar agonía o lucha. La cadena utilizada para sujetar el cuerpo a la rama parecía ser casera, soldada a mano, con diferentes tipos de metal. Algunos eslabones tenían diferentes grosores e incluso diferentes grados de corrosión. Los expertos sugirieron que podría haberse hecho con materiales de desecho, posiblemente en una instalación de construcción o técnica. El detective asignado al caso fue Harold Brooks, un ex militar. Había estado en el departamento durante más de una década y tenía reputación de no tolerar lo desconocido. En septiembre, cuando el asesinato fue oficialmente confirmado, llegó a la escena. El área del bosque donde se encontró el cuerpo seguía siendo inaccesible y tuvo que caminar durante varias horas. Brooks examinó todo él mismo: el viejo roble, la hiedra y los fragmentos de raíces. En el suelo todavía podía ver los agujeros de los trípodes que se habían utilizado para sostener la iluminación durante la recuperación de los restos. Se quedó en silencio, mirando la rama donde había estado colgando el cuerpo un año atrás. Según él, había un silencio mortal alrededor que no pertenecía a la naturaleza. En el informe señaló: el perpetrador actuó metódicamente. El lugar fue el lado elegido con cálculo. Este no fue un ataque aleatorio. El primer paso fue verificar la evidencia con las bases de datos de casos anteriores. No había nada similar en la columna de cadenas. Este tipo de metal no se usaba en productos domésticos. Algunos de los eslabones tenían marcas industriales que se usaban en instalaciones técnicas, en particular para la instalación de torres de comunicación y estructuras metálicas temporales. Esta fue la primera pista. En octubre, el detective se puso en contacto con el Departamento de Protección Laboral. Confirmaron que un año atrás, un equipo temporal de una compañía privada de telecomunicaciones había estado trabajando en el área de las montañas rocosas para instalar torres de comunicación en áreas montañosas. El campamento estaba ubicado a aproximadamente 3 millas de donde el cuerpo de Rachel fue encontrado más tarde. La tripulación no tenía autorización oficial, solo guardabosques locales que habían visto varias camionetas y generadores. Después de que se completó el trabajo, los hombres desaparecieron, dejando atrás solo un montón de chatarra y huellas de neumáticos. Brooks comenzó buscando empleados que pudieran haber estado en el campamento en ese momento. Los archivos de la compañía resultaron estar incompletos. El dueño explicó que los documentos se habían quemado en un incendio en el almacén. Sin embargo, el detective logró encontrar a varios ex-instaladores que aceptaron breves conversaciones telefónicas. Uno de ellos, un técnico llamado Colin Martin, recordó que su capataz era un tipo extraño, estricto, explosivo y propenso al aislamiento. No permitía que los trabajadores se alejaran del campamento y a menudo decía que hay ojos en el bosque. Martin dijo que una vez, cuando estaban instalando una torre cerca de un sendero abandonado, el capataz ordenó a todos que detuvieran el trabajo temprano y se llevaran el equipo. Explicó que alguien estaba caminando por ahí tomando fotos. Un día después, el campamento se trasladó a otra ubicación. Martin no recordaba la ubicación exacta, pero dijo que había un gran bloque de piedra cerca, como un peñasco.
Esta descripción coincidía con el lugar donde los perros perdieron el rastro de Rachel un año después. Brooks se dio cuenta de que la coincidencia no podía ser casualidad. Revisó todas las solicitudes de permisos para instalar torres de comunicación en el condado durante los últimos 2 años. Una compañía llamada Mountain Link Communications apareció en la lista. Anteriormente existía, pero la oficina estaba vacía y los teléfonos desconectados. Según los documentos, la compañía era propiedad de un hombre llamado Warren Miller, un ex ingeniero que solía trabajar para una gran corporación de telecomunicaciones y luego desapareció de los registros del IRS. En un informe interno, Brooks escribió: "Parece que la tripulación operaba sin autorización oficial. La ubicación del campamento coincide con el área donde Carter desapareció. Se deben verificar los ex empleados y el equipo que pudo haber quedado después de que se cerrara el trabajo". Durante la visita al antiguo campamento, expertos policiales encontraron varios equipos, un tanque de combustible oxidado, partes de un generador y fragmentos de cable. Entre la basura había fragmentos metálicos de eslabones soldados similares a los usados para colgar el cuerpo. El análisis mostró que era la misma aleación. Ahora el caso tenía una dirección. Todo apuntaba al hecho de que uno de los trabajadores o el líder del equipo estaba involucrado en el crimen. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Por qué? En noviembre, el detective reunió un grupo de trabajo para investigar más a fondo. Pasaron los primeros días buscando ex empleados, pero la mayoría de ellos eran trabajadores temporales sin un lugar de residencia permanente. Los que encontraron evitaron hablar. Uno dijo brevemente: "No queremos tener nada que ver con eso. Era un mal lugar. El jefe nos prohibió incluso hablar de eso". Después de esta conversación, Brooks escribió solo una oración en su cuaderno: "Si alguien te prohíbe hablar, entonces hay algo que guardar en silencio". La investigación estaba entrando en una nueva fase. Comenzaron a buscar en el bosque, que había estado en silencio durante 1 año otra vez, pero esta vez no por la turista desaparecida, sino por la persona que la dejó colgando en silencio. Sairo parte 5, el testimonio. En diciembre de 2014, la investigación del caso de Rachel Morgan recibió su primer gran avance. Después de semanas de buscar infructuosamente a exmiembros de la tripulación de telecomunicaciones, el detective Harold Brooks recibió una llamada telefónica desde Phoenix. El hombre, que se presentó como Luis Méndez, dijo brevemente: "Solía trabajar para el tipo que estás buscando, pero no quiero meterme en problemas". Aceptó reunirse solo con la condición de que su identidad no se hiciera pública. La reunión tuvo lugar en un motel junto a la carretera. Méndez era delgado, con ojos cansados, y hablaba con un fuerte acento. Explicó que era originario de Honduras y había trabajado durante varios años en diversos empleos temporales en Estados Unidos. En el verano de 2013, fue contratado Ismael Padaoso a través de un intermediario para trabajar como aguador y mecánico en un campamento donde se instalaban torres de comunicación. Según él, el jefe del campamento era un hombre llamado Warren. No sabía su apellido. Méndez lo describió como un estadounidense grande y rudo con cabello oscuro y una voz áspera. Warren controlaba todo: la distribución del trabajo, la comida, incluso el movimiento de las personas. Manteníasme a los trabajadores en constante temor, amenazándolos con el despido o, como él lo decía, desaparecer sin dejar rastro. Méndez dijo que el campamento estaba en un lugar remoto con algunos remolques, un generador y cobertizos de herramientas. Por las noches, los hombres cocinaban alrededor de una fogata, pero el líder casi nunca se sentaba con ellos. A menudo desaparecía en el bosque durante unas horas y regresaba después de la medianoche, cuando todos estaban dormidos. Una vez regresó cubierto de barro y ordenó que nadie saliera de los remolques después del anochecer. Méndez recordó que a finales de agosto, los días en que Rachel desapareció, el comportamiento de Warren cambió drásticamente. Se volvió desconfiado, agresivo, y obligó a la gente a reconstruir parte del campamento.
Colgó cadenas metálicas en varios árboles con sus propias manos, diciendo que era para protección contra animales salvajes. Sin embargo, nadie lo vio usarlas nunca. Uno de los trabajadores, un viejo mexicano llamado Alejandro, susurró en ese momento: «Estas cadenas no son para animales». El detective escuchó con atención y tomó notas. Méndez dijo que la noche antes de que el campamento comenzara a cerrarse, escuchó un sonido extraño. Gritos cortos venían de los barrancos donde estaban los generadores. Una voz de mujer parecía estar pidiendo ayuda. Los hombres se asustaron. Algunos de ellos querían ir a ver, pero Warren salió del remolque con una escopeta y ordenó a todos que volvieran al trabajo o se marcharan. A la mañana siguiente caminó sombrío, no habló con nadie y exigió silencio. En la historia de Méndez, muchos detalles coincidían con los hallazgos de la investigación. Tiempo, lugar, incluso la descripción de las cadenas. Pero lo más importante es que afirmó que después del incidente, varias herramientas desaparecieron del almacén: un mazo, una pala, una cadena y un pequeño gancho de metal. En ese momento, nadie prestó mucha atención a esto, pero ahora estos artículos sonaban como piezas de un rompecabezas. Méndez repitió varias veces que tenía miedo. Sus dedos temblaban mientras recordaba cómo Warren había amenazado a los trabajadores. Si alguien abre la boca, terminarán como esa turista. Memorizó esta frase palabra por palabra. Fue pronunciada en una reunión cuando alguien intentó preguntar por qué se estaba disolviendo la tripulación. El detective Brooks verificó cuidadosamente el testimonio. Cuando regresó al departamento, inmediatamente envió una solicitud al servicio de migración para averiguar quién podría haber trabajado en el campamento. Unos días después, se confirmó que la mayoría de ellos eran inmigrantes ilegales y abandonaron el país inmediatamente después de que se completó su contrato. Méndez probablemente era el único que se atrevió a hablar. Un extracto de su testimonio se conservó en el informe de interrogatorio. Era extraño. No bebía, no reía. Decía que el bosque debía ser respetado porque lo ve todo. Cuando la mujer desapareció, caminaba con un arma y miraba a todos como si buscara a alguien que fuera a decirle a la policía. Por la noche, lo escuché soldando algo, como metal contra metal. Luego aparecieron esas cadenas, brillaban al sol, y nadie entendía por qué las estaba colgando. Brooks reportó sus hallazgos a la gerencia. El informe interno fue breve. Se ha identificado al presunto líder de la tripulación ilegal. Su nombre es Warren, apellido desconocido, lugar de residencia desconocido. Las pruebas confirman una posible participación en el asesinato de Morgan. A pesar de su miedo, Méndez aceptó firmar el protocolo. Antes de irse, le dijo al detective: «Si lo encuentras, mantente alejado. No es solo un ser humano. Piensa que está haciendo algo correcto». Después de que se fue, Brooks estuvo sentado durante mucho tiempo sobre el expediente del caso. Cada detalle, la cadena casera, los gritos, la falta de permisos, las herramientas desaparecidas, se sumaban a un cuadro sombrío. El bosque, que había estado en silencio durante un año, estaba comenzando a hablar, y cada palabra sonaba como la voz del miedo de aquellos que vieron, pero no se atrevieron a contar. Al día siguiente, Brooks ordenó verificar los archivos de las compañías que trabajaban en la región, bajo el contrato de Mountain Link Communications. Las listas efectivamente incluían el apellido Miller, un hombre llamado Warren, que tenía antecedentes penales y había estado escondiéndose bajo diferentes nombres durante varios años. Pero en ese momento, el detective no sabía cuán profundas llegarían estas huellas. A finales de enero de 2015, la investigación del caso de Rachel Morgan fue más allá del condado. Después del testimonio de Luis Méndez, el detective Harold Brooks inició una búsqueda en los archivos de compañías que habían firmado contratos temporales con contratistas de telecomunicaciones. En la base de datos del departamento laboral, lograron encontrar un nombre que coincidía con los datos del testigo: Warren Miller.
Según los documentos, nació en Ohio. Estudió para convertirse en ingeniero eléctrico y trabajó en la industria de las comunicaciones. En 2007 fue condenado por asalto con arma. Cumplió su sentencia y fue liberado bajo libertad condicional. Después de eso, cambió frecuentemente su lugar de residencia. Trabajó en contratos a corto plazo y no dejó ningún contacto permanente. La última vez que fue visto oficialmente fue en Denver, donde alquiló un almacén en las afueras de un área industrial. Ahí es donde fue el equipo de policía. El almacén estaba fuera del camino principal, un edificio de metal gris con un techo hundido y placas de matrícula descoloridas en la puerta. Dentro olía a grasa y hierro. Las linternas iluminaban filas de herramientas, mazos, cuerdas, ganchos de hierro, partes de antenas y cadenas metálicas soldadas a mano. En una de las mesas había una vela quemada y una pila de mapas viejos. En la pared había fotografías de montañas impresas en una impresora barata. Cada una mostraba a alguien parado en un sendero o cerca de un árbol, pero su rostro estaba borroso. En la esquina del fondo encontraron una vieja caja fuerte de metal con la superficie rayada. La cerradura tuvo que ser rota. Dentro había varios discos duros, una cámara, hojas de papel envueltas en plástico y una pequeña libreta con una cubierta negra. La cámara resultó ser un modelo digital antiguo Canon. Cuando se encendió, aparecieron docenas de imágenes en la pantalla. La primera mostraba fragmentos de bosque, árboles talados y senderos. Luego estaba el rostro de una mujer. Estaba parada contra un fondo de pinos usando un impermeable gris claro. Los expertos reconocieron inmediatamente a Rachel Morgan. Las siguientes tomas se volvieron cada vez más espeluznantes. En algunas, ella estaba acostada en el suelo con los ojos cerrados, con una cuerda, un hacha y fragmentos de metal cerca. La última mostraba el mismo lugar, pero sin ella, solo una rama que se curvaba hacia arriba y el brillo de la cadena bajo el sol. Dentro de la caja fuerte había varias carpetas más con fotos de otras mujeres. La policía identificó al menos a 3 de ellas. Habían desaparecido en diferentes parques nacionales durante los 5 años anteriores. Todas jóvenes, turistas solitarias. Cada una desapareció en el verano durante viajes cortos. Todos los casos permanecieron sin resolver, pero el hallazgo principal estaba esperando al final. Una libreta negra firmada cuidadosamente a mano. Bosque, mi obra. Sus páginas estaban escritas con letra pequeña e irregular. No era un diario ordinario, sino más bien un manifiesto. En él, Warren Miller se autodenominaba artista y purificador. Escribió que el mundo se había vuelto sucio y la naturaleza estaba sufriendo por las personas que la pisoteaban para sus fotos. Los veo venir aquí con café en sus manos y teléfonos para tomar fotos de árboles. Pero los árboles los miran y los odian. Solo estoy ayudando al bosque a hacer lo que quiere hacer, deshacerse del exceso. Continuó describiendo sus acciones. Escribió sobre cómo observaba a las personas que venían a las montañas, eligiendo a tanto aquellos que parecían orgullosos e indiferentes al mundo que los rodeaba. Escribió varias páginas sobre Rachel. Caminaba en sin miedo. Sentí que el bosque la había elegido. Vi detenerse en la piedra donde el agua fluye hacia el barranco. No me notó. La golpeé por detrás para que no me mirara. Cayó sin hacer ruido. El bosque se la llevó. Luego vinieron los detalles técnicos, cuya precisión era impresionante. Describió cómo hizo las cadenas de diferentes tipos de metal porque sostienen mejor el peso y no se oxidan inmediatamente. Incluso anotó la longitud de la distancia entre los eslabones. No la estaba colgando para castigarla, la estaba devolviendo a la naturaleza. Tenía que convertirse en parte del ecosistema, un recordatorio para otros. Una persona no puede simplemente entrar en un bosque y pensar que le pertenece. Al final de la libreta, varias páginas estaban dedicadas a fotografías pegadas con cinta. Algunas mostraban los contornos de otros cuerpos, mientras que otras solo mostraban árboles y cuerdas. La leyenda debajo de la última foto decía: "El proyecto ha terminado.
El silencio es la mejor recompensa. Cuando el detective Brooks leyó estas líneas por primera vez, le dijo a un colega: "Este no es solo un asesino, este es un fanático que cree que es parte del bosque". En su informe señaló: "El autor del diario era consciente de sus acciones, tenía un plan y repetía el mismo algoritmo durante varios años. El motivo es ideológico. Las víctimas fueron elegidas al azar, pero bajo un signo común: viajeras solitarias. Todas las pruebas materiales fueron incautadas. La cámara, los discos, el diario y las libretas con marcas de laboratorio se empacaron por separado". Después de examinar la habitación, los expertos concluyeron que Warren Miller había estado viviendo aquí durante algún tiempo. Había una cama en la esquina con losetas y restos de comida enlatada al lado. En los estantes había libros sobre supervivencia, electricidad y psiquiatría. Se encontró una gota de sangre seca en uno de ellos. Después de que terminó la búsqueda, Brooks se separó en la salida del almacén. El viento agitaba las páginas de su cuaderno que aún estaban sobre la mesa. Miró la cámara y dijo en voz baja: "Quería ser visto, pero no de inmediato, solo cuando todo estuviera listo". Esa noche, la policía anunció oficialmente a Warren Miller como el principal sospechoso en el caso de Rachel Morgan y al menos otras 3 desapariciones. Pero hasta ahora, solo tenían pistas y un diario que hablaba más fuerte que cualquier confesión. La operación fue denominada Humo de Montaña. Se había planeado durante casi un mes. El objetivo era capturar al sospechoso con vida sin permitir contacto con fuego. La operación involucró a la Unidad de Respuesta Rápida del FBI y al departamento del sheriff local. El día del arresto fue programado para la mañana del 14 de marzo. Todavía estaba oscuro a las 5:00 de la mañana. Los agentes tomaron posiciones alrededor de una granja abandonada, cerca de la ciudad de Glenwood Springs, bloqueando todas las entradas. El dron se cernió sobre el césped donde estaba estacionado el remolque. Solo una figura era visible en el visor térmico. Miller estaba durmiendo adentro. El comandante dio la señal. 2 agentes fueron los primeros en acercarse. Actuaron en silencio, pero en ese mismo momento, una luz brilló en el remolque. Miller, como si sintiera el peligro, salió de la puerta sosteniendo un rifle. El foco brilló en su cara. Dio 2 pasos adelante, gritó: "No pueden detener lo que comenzó", y apretó el gatillo. Sonaron disparos en el aire. En respuesta, las fuerzas especiales abrieron fuego contra las ruedas de su auto para evitar que escapara. Después de un breve enfrentamiento, Miller tiró su arma y se acostó en el suelo. Sus manos temblaban, pero sus ojos permanecían tranquilos. Cuando el agente le preguntó, solo dijo: "El bosque sabe que hice lo correcto". Una búsqueda en el remolque reveló varios artículos: una escopeta, un cuchillo, tenazas de metal, una lata de combustible y otra libreta negra. En la portada estaba la misma frase firmada: "Trabajo en progreso". Dentro había notas hechas en los últimos meses. Esta vez escribió brevemente en fragmentos, como si sus pensamientos estuvieran dispersos. "Fui a un nuevo bosque. Piensan que me han detenido, pero los árboles hablan más lejos. El fuego purificará incluso a aquellos que se esconden detrás del formulario". En las últimas páginas había dibujos esquemáticos de montañas y puntos marcados con cruces. Los expertos han reconocido que estas coordenadas pueden corresponder a las ubicaciones de otras desapariciones, pero esto aún tiene que verificarse. Después de su arresto, Miller fue llevado al Centro Federal de Detención en Denver. Durante el transporte, permaneció en silencio, hablando solo una vez: "Hice lo que ustedes tenían miedo de hacer, hice el ruido". Uno de los agentes que lo acompañó diría más tarde en una entrevista: "No parecía un criminal, parecía más un fanático que creía en su misión". Cuando fue fotografiado para el expediente, una vieja cicatriz era claramente visible en su mejilla izquierda, un detalle descrito por testigos del campamento. El comunicado de prensa del FBI decía: "Un sospechoso en una serie de asesinatos en parques nacionales ha sido arrestado. Se encontraron pruebas en su posesión que indican una conexión con varios casos sin resolver.
La investigación está en curso. Para Harold Brooks, este momento fue la culminación de 2 años de trabajo. Personalmente viajó a Glenwood Springs para asegurarse de que el arresto se realizara sin problemas. De pie fuera del remolque, que todavía olía a grasa y humo de pólvora, miró la línea oscura del bosque y les dijo a los reporteros: "Este hombre convirtió la naturaleza en su arma, pero incluso el bosque más oscuro finalmente revela quién se esconde allí". El informe del FBI señaló que el arresto se realizó sin víctimas. Sin embargo, en las mentes de muchos agentes había un sentimiento de que esto no era el final, porque el bosque en el que Warren Miller había vivido durante tantos meses parecía demasiado tranquilo, como si estuviera esperando que su historia continuara sin él. Dnura Karun, parte 7, el juicio. El juicio de Warren Miller comenzó en septiembre de 2015 en el Tribunal Federal de Denver, Colorado. Fue uno de los casos más sonados de los últimos años. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y representantes de organizaciones que cuidaban a los viajeros desaparecidos. Las 8 semanas de audiencias se convirtieron en una reconstrucción minuciosa de lo que Miller llamaba su arte. El juicio de Warren Miller comenzó en septiembre de 2015 en el Tribunal Federal de Denver, Colorado. Fue uno de los casos más sonados de los últimos años. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y representantes de organizaciones que cuidaban a los viajeros desaparecidos. Las 8 semanas de audiencias se convirtieron en una reconstrucción minuciosa de lo que Miller llamaba su arte. El juez pidió no hacer comentarios. Después de una breve deliberación, el jurado devolvió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Miller fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez enfatizó en su sentencia: sus acciones no fueron purificación, sino destrucción. Destruyó la vida y la paz, y ahora su silencio será eterno. Cuando se anunció el veredicto, Sarah estaba en la sala del tribunal junto a la madre de Rachel. No lloró, solo le dijo a los periodistas: "Estoy agradecida de que finalmente salga la verdad, pero todavía hay su sombra en las montañas". En las semanas que siguieron, agentes federales verificaron otras coordenadas marcadas en los diarios, pero la mayoría de ellas conducían a lugares desiertos donde nadie había pisado en años. Los cuerpos de las otras víctimas nunca fueron encontrados. Para los investigadores, el caso se convirtió en un símbolo, prueba de que incluso en la era de la tecnología, la naturaleza puede ocultar sus crímenes más tiempo del que las personas pueden investigarlos. Para las familias, fue el fin de la espera, pero no el alivio. El caso de Rachel Morgan se cerró oficialmente en diciembre de 2015. Sin embargo, quedó una nota en los documentos del FBI. Es probable que no todos los episodios hayan sido identificados. Las ubicaciones de posibles crímenes han sido parcialmente identificadas. El bosque donde se encontró su cuerpo se ha vuelto tranquilo otra vez. Ahora hay una pequeña piedra conmemorativa con una placa para aquellos que desaparecieron en busca de silencio. Los turistas se detienen, se quitan los sombreros, pero continúan, porque el silencio de la montaña todavía tiene algo inquietante. Este fue el final de la historia de Rachel Morgan, una mujer que buscó la paz y se convirtió en un recordatorio de que incluso los lugares más hermosos pueden ocultar la muerte. Su nombre ahora está en la base de datos de personas desaparecidas que han sido encontradas, y su historia está en la memoria de todos los que caminan solos por un sendero donde los árboles miran más tiempo del que permanece una huella humana en el suelo. 3 años después del juicio, en el otoño de 2018, el detective Harold Brooks, ya retirado, regresó una última vez a las montañas rocosas. Caminó por el sendero Bear Creek hasta el lugar donde los hermanos Thompson habían encontrado el cuerpo de Rachel. El roble viejo todavía estaba allí, marcado por el tiempo y el clima, pero firme como un guardián silencioso. Brooks se quedó de pie en silencio durante varios minutos. El viento movía las hojas caídas. No había turistas ese día, solo él
y el bosque. Antes de irse, colocó una pequeña piedra junto al memorial. En ella había grabado una sola palabra: recordada. Warren Miller permanece en una prisión federal de máxima seguridad. Según los guardias, rara vez habla. Pasa sus días leyendo libros sobre ecología y dibujando árboles en cuadernos que luego destruye. Cuando se le preguntó si se arrepiente, solo respondió: los árboles entienden, eso es suficiente. Sarah Mitchell ahora trabaja como defensora de la seguridad en senderos remotos. Da charlas en universidades sobre la importancia de viajar en grupos y mantener contacto con seres queridos. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Rachel, hace una caminata solitaria hasta la piedra conmemorativa. Lleva flores silvestres y se queda allí hasta que el sol se pone detrás de las montañas. El caso de Rachel Morgan cambió los protocolos de búsqueda en parques nacionales. Ahora hay más patrullas, mejor tecnología de rastreo y respuestas más rápidas a reportes de desapariciones. Pero todos saben que el bosque guarda sus secretos celosamente. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre los pinos de las montañas rocosas, algunos dicen que todavía se puede escuchar el eco de una cadena oxidada meciéndose en la oscuridad. Un recordatorio de que la naturaleza es hermosa, pero también puede ser implacable, y que aquellos que caminan solos deben recordar siempre que el bosque ve todo y nunca olvida.